Responsabilidad, calidad. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. De Rossetti Deportes. Tiene todos los productos de tu deporte favorito. San Martín y 9 de julio. All Sport. De Rossetti Deportes. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Cooperativa Agropecuaria General Paz. La GEPAZ. Trabajamos por tu confianza. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, desde 1947, haciendo posible los momentos mágicos. Los que suscriben, vecinos de este pueblo, a su señoría exponen que en vista del progreso de esta localidad, que apenas cuenta con 2 años de existencia y tiene ya 86 casas, un molino en construcción que molerá 200 fanegas de trigo diarias, 12 casas de negocios y 25 a 30 casas a construirse, se presentan solicitando al gobierno de la provincia que este pueblo sea declarado villa y con el nombre de Marcos Juárez. La respuesta llegó el 19 de octubre de 1887. La estación Espinillo pasó a llamarse Villa Marcos Juárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara de Comercio e Industria. Y el título refleja en forma literal lo que vamos a hacer. A través de este dispositivo electrónico, una cámara de video, les vamos a mostrar y contar el origen y desarrollo comercial e industrial de la ciudad. Una propuesta para que Marcos Juárez comience a contar su historia. Y es que a muy pocos años de sus comienzos, Marcos Juárez mostraba grandes signos de crecimiento sostenido, situación que se repetiría a lo largo de los siglos venideros. Y la riqueza de su tierra y la producción obtenida por los productores agropecuarios comenzó a demandar maquinarias y productos para la tarea. Y así aparecen 3 hombres que, junto a otro grupo de personas que se irían sumando a lo largo de los años, lograron transformar un pequeño taller de chapa en una fábrica de clase mundial. Don Ángel Boglione, Luis Evasio Zanotti, que eran quienes verdaderamente conocían de la metalúrgica, se acercan a Jorge Bertotto, que era un cerealista, una familia cerealista que ya en esa época, desde 1900, estaba radicada acá en Marcos Juárez y tenía un negocio de ramos generales, y le piden ser socios y que él hiciera el aporte de capital. Al inicio se fabricaban equipos que tenían que ver con el campo, hubo fabricación de silos, norias, bueno, todo ese tipo de productos. También para lo que era ferrocarriles, en esa época también ya se fabricaba, incluso se incorporaron, como los ferrocarriles estaban en manos de empresa inglesa, se tuvo que aprobar normas inglesas, o sea, ya desde el comienzo había un ADN que llevaba a esta empresa a cumplir normas internacionales y tener productos de alta calidad. 2 décadas después de sus inicios, Bertotto Boglione inicia su relación inalterable con el correr de los años con la industria del petróleo. 20 años después de su fundación ya tenía contratos con empresas petroleras, es decir, empieza a migrar de la fabricación de implementos agrícolas, por así decirlo, a lo que terminó siendo el grueso de su producción en los años siguientes, que es la fabricación de tanques para estaciones de servicio. En el año 82, como mencionaba, los fundadores no tenían descendencia que pudiera continuar con la empresa, entonces 4 empleados que tenían una mínima participación, que ya les digo era Hugo Mancinelli, José Abrán, Rubén Torrente y mi padre Héctor Borri, decidieron seguir apostando a esta empresa y darle continuidad. Un poco lo que nosotros siempre decimos es que hay que tener grandeza de parte de los fundadores de permitir que una empresa continúe
y no morir con las botas puestas cuando no se puede continuar, ¿no es cierto? Entonces eso ha sido siempre un acto de grandeza. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. All Sport de Rossetti Deportes tiene todos los productos de tu deporte favoritos. Nike, Adidas, Reebok, Puma, New Balance, Salomon, Fem, Topper. En San Martín y 9 de julio. All Sport de Rossetti Deportes, porque tu deporte lo exige. En la década del 90 fue una década que contrariamente a lo que quizás pasaba en el país, o muchos plantearon que muchas industrias cerraron en el país, esta industria aprovechó esa apertura que había tenido la Argentina para tecnificarse. La realidad es que había muchos procesos manuales, todavía estábamos en la planta del sur, pero a partir de esa década se invierte muchísimo en tecnología, tal es así que en la década del 2000 prácticamente hubo poco que hacer en relación a inversión, porque ya se había invertido mucho en la década anterior. Nosotros llamamos la tercera generación, que es la de los hijos de esa segunda generación. Así como decimos que hubo una generación que la creó, una segunda generación que la convirtió de un taller a una industria, la tercera generación lo que hizo fue insertarla en el mundo, es decir, ya en esa época, si bien nosotros desde el año 50 veníamos exportando, pero era muy spot, muy así en forma puntual, y nosotros rompimos ese paradigma que decía no, la exportación de tanques es imposible porque son altos volúmenes, y la realidad es que hemos podido llegar a diferentes países de Latinoamérica, hemos llegado a África, Centroamérica, el autódromo de Jazz Marina en Abu Dhabi tiene tanques nuestros, es decir, siempre hemos sido inquietos y hemos buscado exportar. En 2017, Bertotto Boglione asume un nuevo y gran desafío. Toma el control de la empresa Metalfor. Aprovechando el crecimiento que la empresa había tenido, y dado que otro gran fundador y visionario que tenía una fábrica acá en Marcos Juárez, que era Luis D'Adomo, nos propone ser nuevamente continuadores de un fundador, ¿no? Ya incursionamos en lo que es más fuertemente maquinaria agrícola, creemos que hay mucho más por desarrollar. Queremos convertir a Metalfor en una multilatina, es decir, Metalfor tiene un arraigo principalmente a nivel Argentina, también Brasil, pero tiene todos los condimentos y productos como para insertar a esta empresa en Latinoamérica. Bertotto Boglione, las Islas Malvinas, la Antártida y un sueño que comenzó a cumplirse. De los fundadores, Alberto Bertotto, siempre dijo que quería que, como había tanques en toda la Argentina, en todos los lugares había tanques de Bertotto Boglione, quería que en algún momento hubiese tanques en Malvinas. Y yo tomé un poco como un desafío eso, si bien todavía lo de Malvinas no se ha podido concretar, se está concretando lo de la Antártida, es decir, hemos tenido ya viajes, hay reservas de combustible o de diésel que se tiene que tener
para todo el personal que está ahí. Creo que dentro de poco vamos a estar ya también con tanques ahí y quizás en algún momento cumplir el sueño del fundador también de entregar en Malvinas. Entre 2004 y 2007, Bertotto Boglione obtuvo el reconocimiento internacional Great Place to Work por ser una de las mejores 60 empresas para trabajar. Y cuando el presidente del grupo habla sobre los próximos pasos a seguir, se refleja el porqué de la obtención de este prestigioso galardón internacional. A raíz de alguna charla que he tenido con nuestros colaboradores y un relevamiento reciente que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión que de esos 860 familias que dependen de nosotros, el 56% no tiene vivienda propia. Entonces, creemos que es una buena oportunidad involucrarnos en ese proceso de dar solución a nuestra gente del tema vivienda y quizás luego de que terminemos con esa solución quede instalado una nueva línea de negocio dentro de la empresa que tenga que ver con la construcción. Hay un error conceptual, es que la vivienda genera seguridad. Para los argentinos no genera seguridad, es una realidad, sabemos que es así, pero es un error porque lo que genera seguridad es el trabajo y donde hay trabajo tiene que haber vivienda. Austeridad, visión, audacia, generosidad, honestidad, humildad, compromiso, responsabilidad e integridad. Valores que identifican más de 7 décadas de trabajo de esta industria que nació en Marcos Juárez, ciudad de la que nunca se fue. Los que estamos adentro no valoramos tanto la empresa como el que lo ve desde afuera. Es decir, en esto yo llevo prácticamente 31 años, 32 años en la empresa y quizás por una cuestión de formación, de transitar o caminar la vida con la cabeza agacha, uno no ha mirado qué es lo que pasaba alrededor. Para nosotros esto no es cuestión de dinero, es cuestión de generar riqueza, de generar empleo. Bertotto Boglione no ha sido una empresa que ha especulado, que ha retirado dinero de la empresa para ir hacia otras cosas, siempre ha reinvertido, siempre ha generado trabajo y riqueza con mayúsculas, ¿no? Dejo que me brillen los ojos cuando veo que una persona que está al lado mío crece, porque es importante que esto sea mucho más que un trabajo y una remuneración por un trabajo, sino que le signifique desarrollo personal. Cooperativa Agropecuaria General Paz. La GEPAS. Trabajamos por tu confianza. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero sos vos. Para tener una dimensión del aporte de la industria al progreso de Marcos Juárez, en los primeros años de la por entonces Villa Marcos Juárez, ya se habían registrado varias profesiones y oficios que a finales del siglo XIX eran considerados industrias, como ser herreros, albañiles, panaderos, entre otros. Y a estos, al poco tiempo, se le sumarían curtiembres y talabarterías, fábricas de escobas y de jabón, hornos de ladrillos, fábricas de mosaicos y carpinterías. Todo a pesar de los pocos años de vida institucional que tenía la flamante población. La actividad comercial fue tan importante para el desarrollo de Marcos Juárez que precisamente esta ciudad nace a partir de un comercio, una fonda que servía de lugar de descanso para los viajantes de entonces y que dio su primer nombre a la comunidad. La Posta Espinillo. A mediados de 1850, los caminos que unían las provincias argentinas eran muy rudimentarios, pero además, para las personas que viajaban en los carruajes, que también llevaban mercaderías, debían soportar los ataques de los indios. Con el objetivo de mejorar estos problemas, en 1854, Timoteo Gordillo formó una sociedad comercial para instalar un servicio de mensajerías y transporte de mercaderías y personas, y solicitó al Congreso que se le donaran terrenos fiscales en las provincias de Santa Fe y Córdoba para
hacer un camino postal directo con estaciones cómodas para pasajeros, hacer pozos y represas de agua donde no hubiera y levantar fortines para defensa contra los ataques. Se fundaron 16 postas. La quinta fue la llamada Espinillo. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. En el siglo XIX, el sudeste de la provincia de Córdoba era una inmensa sabana incultivada e inhóspita, salpicada por viejos fortines y por las postas o dormidas que se construían para descansar cuando se viajaba. La posta, como la de Espinillo, era una casa fortín rodeada por un foso ancho de 4 metros de anchura por 3 metros de profundidad y un puente levadizo. Allí se hacía el recambio de caballos, se podía pasar la noche, tenía un pozo de agua potable y 2 ranchos, uno para alojamiento de los pasajeros y otro para el descanso de los conductores de diligencias y mensajerías. Y las vías de comunicación existentes entre las provincias argentinas eran huellas formadas por los carruajes. Las primeras referencias que tenemos se refieren al camino que proyectó Timoteo Gordillo, que tenía una empresa de mensajerías, que en definitiva también es un comercio. Este proyecto trataba de acortar las leguas que significaba usar el Camino Real para ir desde Rosario hasta Córdoba. Por lo tanto, él, haciendo una línea mucho más recta, ahorraba varios días de itinerario, de camino, pero necesitaba, como era una zona abierta y sin población, establecer postas, cada una jornada de camino más o menos, para que los viajeros pudieran pasar la noche, alimentarse y estar protegidos. Y en realidad era un rancho, rodeado de un foso, protegido, donde tenían los caballos para hacer el recambio de los chasquis o de las diligencias y lugar para alojar a los viajeros. Sí sabemos que como ese sitio es bajo y se anegaba, el primer grupo de pobladores eligió trasladarse a un lugar más alto, que es donde establecieron lo que llamaron pueblo argentino, ahora la Villa Argentina. Toda esta realidad generaba la llegada de nuevos habitantes y por consecuencia crecía la demanda de diferentes artículos, servicios y viviendas, y allí comienzan a aparecer nuevos oficios y comercios. Pero todo cambió muy radicalmente con el trazado del ferrocarril. Prácticamente el itinerario elaborado por Gordillo fue el que siguió el ferrocarril y posteriormente la ruta panamericana o ruta 9. Al establecerse las estaciones e irse librando al servicio de pasajeros y sobre todo de carga, el ferrocarril empezó a vender los sitios alrededor de la estación y allí se estableció el núcleo poblacional, que en realidad es el tercero, pero el que tuvo más desarrollo. Tanto los que vivían en el pueblo como en las chacras elaboraban, producían mucho de lo que necesitaban para las necesidades básicas. En el campo con más facilidad, pero también en el pueblo la gente tenía huertas, tenía gallinero, entonces de los productos básicos se abastecían, pero había otro tipo de necesidades que eran las cosas que acá no se podían producir, digamos hierba, azúcar, vestimenta, telas, herramientas. Todo eso se tenía que traer de centros más grandes y entonces los primeros pobladores armaban grupos para viajar juntos a comprar. Lo próximo era
Fraile Muerto, es decir, Belleville, sí fue hasta la llegada del ferrocarril, que aseguró la provisión de las mercaderías, la seguridad en los viajes, y así es como los primeros comerciantes viajaban a Rosario, la mayor parte, a Córdoba algunos, y después el ferrocarril les traía sus compras. Mario Chelbo y Compañía S.R.L., distribuidor oficial Arcor, desde 1947, una historia de sabores en la región. Mario Chelbo y Compañía S.R.L., distribuidor oficial Arcor, la tercera generación, haciendo posible los momentos mágicos. En los comienzos de la Villa Marco Juárez, aquellos primeros pobladores trabajaban la tierra con cultivos y también se dedicaban a la cría de animales, y así lograban obtener sus propios alimentos. Pero la falta de herramientas para realizar estas actividades y además hasta telas para poder confeccionar la ropa, entre otras necesidades, dio origen al surgimiento de los primeros comercios. Probablemente hayan sido relacionados con la alimentación también, verdulerías, pero se establecieron panaderías, carnicerías, artículos de menaje, de bazar. Más adelante aparecieron los que hoy diríamos como un shopping, los ramos generales, donde los clientes encontraban resueltas la mayor parte de sus necesidades. Los colonos o los chacareros podían ahí vender sus cosechas, comprar maquinarias, comprar las semillas. Actuaban casi como si fueran bancos, porque daban créditos, establecían la posibilidad de ir operando y pagar todo con la cosecha. Entonces los ramos generales fueron los comercios más importantes que se fueron estableciendo en la incipiente villa. También había fondas, había hoteles, porque cuando llegaba el tren a lo mejor la gente no estaba esperándolos para ir al campo y bueno, tenían que pasar la noche en el hotel y después viajar. Con la llegada del ferrocarril empieza el desarrollo de la población inmigrante y bueno, tanto italianos como españoles, algunos suizos, posteriormente los que le decían austríacos, que en realidad eran croatas, los que le decían turcos, que traían el pasaporte turco, pero eran sirios o eran libaneses, fueron afincándose y ejerciendo distintos rubros de comercio. También en esa época se llamaba industria a lo que ahora diríamos un taller o una mini empresa. Por ejemplo, las fábricas de sodas empezaron a producir licores. Entonces ahí tenemos las licorerías. Los talleres de reparación de carros comenzaron a fabricarlos. Y los oficios que traían de Europa los empezaron a ejercer acá con una visión diferente para concretar así el sueño de progreso que significaba venir a hacerse la América. Que Marco Juárez fue creciendo de manera sostenida, que se plantearon el trazado de la población fue el mismo que establecieron los ingleses en todos los loteos que hicieron, desde Rosario hasta Belleville. Es decir, por ejemplo, la presencia de los pasajes o callejones, porque las viviendas tenían entradas sobre las calles o los bulevares y salida por el callejón, donde estaban los galpones, la salida de servicio, diríamos. Entonces eso era una particularidad de la urbanización de esta región. La construcción del edificio donde funcionaba la posta de Espinillo estaba ubicada en lo que hoy es el barrio El Panal,
No hay una documentación exacta que determine el lugar donde existió, pero según testimonios de los antiguos vecinos, se cree que estuvo en cercanías de uno de los edificios más antiguos que tiene la ciudad y donde hoy figura la placa conmemorativa por el centenario de Marcos Juárez. Yo tengo 69 años y a los 3 años mi papá compró acá y yo empecé a vivir acá desde los 3 años. Y bueno, anteriormente estuvieron los señores Dueli, que le vendieron a mi papá, y ellos fueron uno de los comienzos de cuando se llamaba Marcos Juárez Espinillo, que comenzó acá. Las primeras casas, señores Dueli tenían un comercio chiquito donde pasaban carruajes de Belville a Cañada de Gómez y hacían su paraje acá en este lugar, y había un pequeño comercio que vendía mercaderías, cosas así que ellos podían comprar. Y después, cuando compró mi papá, que ellos lo siguió mi papá. Un comercio de almacén donde se vende comestible, así, lo principal para la gente que se necesita. Hice un tango a Marcos Juárez y que en una parte, en la segunda parte, que digo, Espinillo es tu nombre inicial, ¿cómo no recordar que a tu posta llegaban paisanos con ganas de aquerenciar? Espinillo, tu nombre inicial, ¿cómo no recordar que a tu posta llegaban paisanos con ganas de aquerenciar? Ya 100 años dejaste atrás y otro siglo vendrá. No te detenga mi ciudad, que siempre hay que avanzar. Tienes adornos que te hacen mariposa, Avenida Alem y al final la plazoleta, Blue Argentina, Italia, la Villa San Martín, que te destaca deportivamente. Y cómo olvidarse de tus orillas, Villa El Pará, lugar donde naciste, Villa Argentina, Noroeste y el Progresista, Barrio Sur, Marcos Juárez hoy es ciudad, y en mi corazón presente está. En los alrededores de aquella posta de Espinillo se fueron instalando las primeras familias y así fue creciendo el flamante poblado. Y lo que empezó siendo una precaria posta de descanso para los viajantes de la época, al poco tiempo se fue llenando de pequeños ranchos y chacras. Así nació la posta de Espinillo, hoy ciudad de Marcos Juárez. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 12.000 viviendas, incluidos los departamentos de los 14 edificios en altura habilitados. Tiene 96 industrias y más de 2.280 comercios y empresas. La construcción del ferrocarril central argentino demandó 7 años. La obra se inició en Rosario el 20 de abril de 1863. Y cuando el ferrocarril llegó a los límites de la provincia de Santa Fe con Córdoba, un periódico describió aquel acontecimiento. La espesa columna de humo que lanzaba a los aires la locomotora era la bandera de la civilización, desplegada a los 4 vientos, anunciando al pueblo argentino que el imperio de la rutina y del atraso terminaba ante el colosal invento de Fulton.
a través de las vidrieras del vagón que nos conducía, veíamos perderse en el horizonte lejano, entre las sabanas de la Pampa, el pasado sangriento de la República, para dar lugar a una era de libertad, de progreso y de instituciones. Y antes de despedirnos, un anticipo de lo que veremos en el próximo encuentro. ¿Sabían que en Marcos Juárez existió una de las primeras fábricas de radiotransistores del país y que el taller donde se producían todavía se encuentra en la planta alta de un reconocido comercio de la ciudad? También conoceremos la primera radio que tuvo Marcos Juárez y que hizo que las noches de verano en las plazas del centro fueran tropicales. Y la historia de un vendedor de maquinaria agrícola que supo ver con precisión en los avances tecnológicos de la agricultura la posibilidad de fundar su propia empresa y ser pionero en América Latina. Pero por ahora, gracias por su compañía. Nos vemos en 7 días para que Marcos Juárez continúe contando su historia a través de Cámara de Comercio e Industria. Hasta entonces.